Y la verdad, no esperaba encontrarme este precio. Las dos sillitas nos salieron $14. Yo no lo puedo creer. Nuestras cubiertas nuevas, nosotros las pagamos $100. Tratando de sacarse las moscas con el calzón. Raqueta con mantequilla y queso. $38 cada cubierta. Yo no puedo creer. Qué locura. Sí. 2 años y 3 meses extrañando esta empanada. Exactamente, el mismo producto bajó de precio, no lo puedo creer. Comparar uno por uno los precios del 2024 y los precios que hay ahora. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Bienvenidos amigos a Iquique. Estamos en Playa Brava, una de las playas del centro, y vaya, qué brava que es esta playa realmente, ¿eh? Las olas son enormes. Hace un ratito salió el sol, pero ahora se volvió a nublar todo y está todo como camanchacado. La camanchaca, la bruma, está bastante presente, que cuando viene el sol es como que se esconde. Venimos a cargar diésel a la gasolinera, la estación de servicio, y está 1.374 el litro, ya no por galón, ya por litro acá. Pero el otro día compré 10 litros con el bidón y me salió 15 lucas, y estuve calculando más o menos, sale lo mismo que en Perú. 1.500, más caro salió ahí. Acá sale 1.374. Claro, 1.500 de la Shell. Claro, bueno, dependiendo de la estación de servicio cambian mucho los precios. O sea que a razón de $1.40, $1.50 aproximadamente el litro de diésel aquí en Chile. Para que anoten los viajeros o quienes quieran venir acá a viajar por Chile. Dejamos a la Merche y estamos a pie porque vamos a caminar hacia un lugar donde no podíamos dejarla estacionada básicamente, así que tenemos unos 4 kilometritos de ida y unos 4 kilometritos de vuelta, pero quiero mostrarles un poco el panorama porque está muy lindo Iquique, ¿eh? Miren, aquí está laguna, no la conocíamos. Me había olvidado de las duchas que tiene Iquique en la playa. Mamita, igual debe estar helada esa agua. Y este geyser impresionante, tampoco lo conocíamos. Y aparentemente esto es un evento de tenis playa. No sé ni cómo se llama el nombre del deporte, pero miren todos ahí cómo están jugando los muchachos. Los caballeros, como dicen acá. Eso es algo que para mí, que soy argentina, es muy llamativo de Chile, y es que todo el mundo llama a los hombres como caballeros, independientemente si son caballeros o no son caballeros. Es como una forma de decirle al masculino. No sé, vino un caballero y tocó la puerta. Ayer mi marido se juntó con otros 2 caballeros. Así se le dice al hombre, y bueno, para nosotros es algo medio raro, porque nosotros le decimos al señor, el muchacho, pero bueno, aquí se le dice así, caballeros, a todos los hombres. Y desde acá podemos ver a la duna El Dragón, el cerro El Dragón. ¿Saben que la duna El Dragón es la duna urbana más larga del mundo? Dato, ¿eh? Vinimos hasta el puerto, vamos a llegar hasta la Caleta Riquelme para comprar unas empanaditas. Por favor, después de 4 kilómetros, gurisa, me como un pedazo de madera. Me parece que llegamos medio tarde, ya está cerrando todo, vamos a ver. Yo tengo esperanzas. Y este escenario es porque en el día de ayer se conmemoró el día de San Pedro y San Pablo. Ayer, 29 de junio, fue feriado aquí en Chile. Miren qué bonito este mural, que no lo conocíamos, así que considero que debe ser nuevo.
un mural referente a la época del salitre, muy importante para toda esta zona. Está muy lindo, che, muy realista. Para estar tranquilitos nos pusimos acá, al lado del cartel, para venir a comer estas empanadas de camarón que hemos comprado. Mirá, camarón, lo dice el nombre. 4 kilómetros caminamos para esto. Yo venía pensando, ¿se puede extrañar un tipo de empanada? Sí, 2 años y 3 meses extrañando esta empanada. Se me cae la saliva. Esperando esta oportunidad. ¡Uy, ese juguito, por Dios! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Boludo. No, qué delicia volver a Chile. Qué rico volver a Chile. Hay que separar las piernas. Porque si no, ¿sabes qué? Como las empanadas en Argentina, que nosotros decimos que hay que separar las piernas para comerlas. ¡Qué delicia, por favor! Haceme 2 para llevar. ¡Qué rico! Por Dios, camarón, queso, te amo. Me gusta que el color del agua se ve muy turquesa. Yo no sé si se aprecia porque la verdad es que no hay nada de sol. Pero desde acá se ve muy turquesa el agua, ¿eh? Muy linda, muy transparente. Estamos caminando por la costanera. Ahora volvimos a las costaneras. Nos fuimos de los malecones. Volvimos a la costanera y volvemos a recorrer esta playa que ya estaba hermosa hacía más de 2 años, pero volver y encontrarla más linda, la verdad que hace la diferencia, ¿no? Uno se siente muy cómodo y da ganas de caminarla de punta a punta. Sí, la verdad que estaba muy lindo Iquique y es muy lindo volver a un lugar a donde vinimos hace 2 años y 3 meses y que encontrarlo muy lindo. Me encantó, Boris. Qué lindo paseo. Vamos a irnos unos 15 kilómetros al sur de Iquique, porque aquí hay un lugar que es el paraíso de los rodanteros y de todos aquellos que están de paso, ya sea camioneros, ya sea viajeros, familias, aquel que esté de paso por vía terrestre, agradece mucho esto que no se da en muchos lugares, así que vamos. El lugar a donde veníamos, yo les dije 15 kilómetros, pero no, eran unos 20 o 25 kilómetros al sur de Iquique. Este es el área de servicios y descanso. Estas áreas de servicio y descanso no es que se encuentran acá solamente en Iquique, están en todo el país, en el norte, en el centro, en el sur, todo a lo largo de la ruta número 5 de la Panamericana. Para nosotros estas áreas son la joyita para los viajeros en motorhome, para los viajeros que vamos de forma terrestre, ¿no? Por ruta, overlanders diríamos, porque uno aquí no solamente tiene espacio para parquear, para estacionar, sino que también hay servicios, como bien dice su nombre, en donde uno puede, por ejemplo, agarrar agüita para el motorhome, parar y con esa agüita lavar un poquito de ropa, también se puede duchar. Porque aquí también tenemos baños, de este lado tenemos un baño de varones y otro de damas, y del otro lado hay también uno de varones y uno de damas. Así que uno puede venir aquí a sacarse las moscas, como dicen acá en Chile, a darse una ducha, a bañarse. Y lo mejor de todo, amigos, es que tiene duchas de agua calentita, que para nosotros eso es como un lujo, todo un lujo. Y hablando de sacarse las moscas, con el calzón. Mirá, 6 años y tantos meses de viaje, nunca me había encontrado con una ducha gratuita en la ruta y con tanta potencia. ¿Y agüita divina o no? Agüita divina, parece que tiene una caldera, tiene una temperatura hermosa. Me hizo acordar la casa de tu mamá. O sea, ya hace más de 3 meses y pico que no me pego un buen baño como esto. Este sí que saca toda la mugre. Yo veía que salía el agua marrón, digo, ¿y esto de quién es? Yo no puedo creer lo que es esto, amigos. Acá tenemos las bachitas, las piletas, los inodoros, los váters y
Chorán, chorán, la señora ducha. Alguien se olvidó un cepillo de dientes, chicas. Chicas, esta es la ducha que uno tiene. Acá tenés hasta el banquito para apoyar las cosas y para darte una buena ducha de agua caliente. Gracias al que tuvo la idea de construir estas áreas de servicio para los viajeros y transportistas. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Qué lindo solcito, qué linda mañana. Sí, un día semisoleado, pero la verdad que está hermoso y nosotros nos estamos yendo hacia el centro de Iquique para encontrarnos con un amigo que fue la primera persona de Iquique que nosotros conocimos antes de llegar a Iquique. Es verdad, que encima nos encontró y estábamos de pana, como decís acá, estábamos con el burro de arranque averiado, entonces él nos remolcó y encima después nos regaló unas luces y unos pescaditos para freír. ¿Qué hizo yo? No sé si fue en el 2023 o en el 2024 en realidad, porque nosotros en Antofagasta, cerquita de donde nos encontramos con él, que fue en Mejillones en realidad, estuvimos en el 2023 también, así que me surge esa confusión, pero la cuestión es que ahora nos vamos a encontrar con nuestro amigo Frank, que es de acá, de Iquique, y que también es rodantero, por eso anda viajando por todos lados, y por eso nos lo cruzamos por allá. Es conocido acá en el ambiente. Sí, es bastante conocido porque anda por todos lados, y nos lo encontramos unos 500 kilómetros al sur esa primera vez. Antes de que nos pase a buscar Frank, voy a preparar algo rapidísimo para desayunar, pero quiero mostrarles esto. Este es el típico pan chileno, la marraqueta. Miren lo que es este tremendo pan. Mirá lo que es al lado de mi mano. Es enorme y es un pan riquísimo que a nosotros nos recuerda un poco al pan francés argentino, el que se vende en Argentina, y nos gusta muchísimo. Marraqueta con mantequilla y queso, de estos quesos tan ricos, madurados, que tanto se extrañan en el viaje porque son más difíciles de conseguir de lo que uno piensa, a desayunar, che. Yo estoy muy contenta, muy entusiasmada, amigos, porque volvimos a la zona franca más famosa de Chile y vamos a ver si sigue teniendo los precios más bajos o si esto ya quedó como parte del pasado. Porque nosotros estuvimos hace más de 2 años aquí, estamos en julio del 2026 y aquí estuvimos en marzo del 2024 y yo estuve recorriendo toda la zona franca y encontré precios que me parecían imposibles. Pero ahora volvimos con un objetivo, con una misión, amigos. La idea es buscar cada uno de esos productos y comparar uno por uno los precios del 2024 y los precios que hay ahora y ver si realmente sigue valiendo la pena venir aquí a comprar o si eso ya es parte del pasado y ya los precios han cambiado. Estamos en la zona de vehículos, a donde uno puede venir a comprar tanto vehículos como autopartes. Si te faltó algo en tu vehículo, si se te rompió algo en tu vehículo y necesitas cambiarlo, bueno, este es el lugar a donde podés venir a comprar mucho, pero mucho más económico porque no tiene impuestos, ¿no? Estamos en la zona franca. Yo nunca había visto esto y es como viene el contenedor. Este contenedor viene con un auto y con motores. O sea, viene con muchas cosas como para rellenarlo y que les rinda. Bueno, acá hay puertas para elegir, ¿eh? Se te rompió la puerta, se te rayó la puerta, venís y te compras una nueva. No hace falta mandarla al chapista que te la arregle. Tremendos motores. Vaya a saber de qué, ¿no? ¿Vos decís que nos llevamos uno de estos para la merche? ¿Nos entrará? Trepamos toda montaña, tomamos vuelo con este. Vamos a ver cuánto están las 4 llantas. Esto es algo que vimos en el 2024. Vamos a ver si el precio cambió o más o menos está igual. ¿A cuánto está saliendo aprox? 300. Las 4 completas, llanta y todo. Ya. Gracias. ¿Con colocación? ¿Con colocación? Sí, te la colocan también. No. 250.000. ¿Las 4 llantas? Sí, los 4. ¿Las 4? O sea, las 4. Las 4, 250.000 pesos. $250. Las 4 ruedas con las 4 llantas más la colocación, a mí me parece súper barato. Primer precio que averiguamos ahora, que son estas 4 llantas con colocación, con las cubiertas, o sea, 4 llantas con 4 cubiertas más la colocación,
están en 300.000 pesos, o sea, más o menos unos $300 para que ustedes se den una idea y puedan sacar el cálculo desde el país de donde nos estén viendo. Y resulta que cuando vinimos, acá tengo mi machete, cuando vinimos aquí en el 2024 estaban 250.000 pesos, así que ahora, en lo primero que estamos viendo, ya vemos un cambio. Ahora están un poquito más caras, unos $50 más caras. Igualmente, por más que esté $50 más caro, tengan en cuenta que es la cubierta más la llanta más la colocación de estas ruedas nuevas. Para mí es un precio re barato. Tren delantero entero, acá los discos, amortiguadores, extremo, cremallera, elástico, diferencial, amortiguador trasero, motor entero, caja de cambio. Impresionante. Te podés armar un vehículo desde cero, creo. Acá comprar todas las piecitas y vas y lo armás en tu casa. Y después que te quede bien, ¿no? Un Transformer. Para que tomen nota, un tren delantero completo con las pastillas, con todo, 50.000 pesos. No, $50, amigos. Me parece una locura, ¿eh? Creo que lindas para la merch, ¿eh? Me gustan estas. Y un Clark, qué lindo también. Tenés que correr las cositas, agarrás y lo mueves con uno de estos. ¿A cuánto estarán? Acá tenemos la cremallera, gurisa. Chiqui, 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 chiqui. Lo que agarra los extremos de la rueda. Yo no puedo creer. Acabamos de averiguar cuánto están nuestras gomas, nuestras cubiertas nuevas. Nosotros las pagamos $100 el año pasado en Colombia y acá están entre 35 y $38 cada cubierta. Yo no puedo creer, qué locura. ¿Cómo no nos aguantaron hasta acá? Así es como llegan los fardos de ropa. Qué bárbaro, la ropa americana. Miren cómo dice ahí, ropa americana. Acá tenemos precios de drones, que esto es algo que estuve viendo bastante en el 2024. Y tenemos en $350, ese que es un poco más pequeño, 150.000 pesos. Acá tenemos uno de 325.000, o sea, $325, 350.000 y $390, o sea, 390.000 pesos. Ese es enorme, Dios mío, ese sí que va hasta la estratosfera. ¡Qué bárbaro! Drones tenemos en esta línea y les vamos a pasar los precios. $150, este negrito que está acá. Mirá lo que es, tiene 15 minutos de vuelo, sale $119. Este compite con cualquier cohete que va a la luna. Acá este sale más caro todavía, $250 casi. Y el más barato, que desconocemos si funcionará, volará o no volará, $49. Cuando estuve aquí en el 2024, los drones estaban los más grandes, los más caros, unos $190, unos $200. Así que puedo decir que sí, que en este caso también veo que el precio es un poquito más caro del que vimos en el 2024. Pero tranquilos amigos, todavía no saquemos conclusiones, que faltan muchos precios por comparar. Acá tenemos una de las cosas que hemos visto en el 2024, exactamente la misma canilla flexible, sale $22. No lo puedo creer. Bueno, en el 2024 estaba unos 22.000 pesos, $22, y en este caso está 25.000 pesos. O sea que este precio muy poquitito, pero también subió. Hay un dato muy importante que tengo acá en mi machete que no les había dicho, y es que en el 2024 el sueldo mínimo acá en Chile era de $470 y hoy día, en el 2026, el sueldo mínimo es de $600. Así que tenemos un aumento importante del sueldo mínimo, que es algo que uno también tiene que tener en cuenta cuando calcula y saca estos precios. Una de las cosas que averigüé en el 2024 era cuánto estaba la PlayStation 5. Para ustedes, amigos, la Play 5, $500. No tengo la menor idea de si es buen precio. No sé si hay otra PlayStation ahora, pero bueno, la PlayStation 5 está $590, unos 590.000 pesos chilenos. Y cuando vinimos en el 2024 estaba $500, o sea que está unos $90 más. Hasta ahora, de los 5 o 6 productos que comparamos,
todos están un poquito más caros, pero si uno se pone a mirar esos precios de manera independiente, yo creo que igualmente son precios sorprendentes, porque son muy económicos en general. Está Juan cual niño en la juguetería queriendo comprarse todo. Yo me llevaría una cosa de cada uno, Gurisa, de verdad. No sabía que necesitaba tantas cosas. No las necesitas, las querés porque son buenas, pero a mí también me dan ganas de muchas cositas. Y acá está lo que estaba buscando, que es la pinza de punta. Pinza de punta, 2.400 pesos chilenos, $2.50 casi. En el 2024 la había encontrado a 2.500 pesos, ahora 2.900 pesos, $2.90, casi $3, subió apenas un poquito. Y acá están los precios que todos queríamos saber, en especial yo. El Baileys, ¿cuánto está? Vamos a Baileys y a Marula. Un Baileys $15 de 1 litro. Un Baileys de litro, ¿no? Sale casi 20 lucas, o sea, casi $20, 19.990. El Baileys, cuando vinimos, en el 2024 estaba 15.990. Oh, por Dios, me han partido el corazón. Y la Marula de 750, 2 por $20. La Marula de 750, que también la vi en el 2024, estaba 10.990. Y ahora la Marula está 9.990. ¡Viva la patria! Exactamente, el mismo producto bajó de precio, no lo puedo creer. Es como que el universo me está diciendo, cómprate una Marula. ¿Será? ¿Le hago caso al universo? Qué rico que es. Qué rica que es la Marula. El Baileys, me gustan los dos. Y la verdad, no esperaba encontrarme este precio en la Marula. Por favor, qué invitación a comprarse una, amigos. Mira quién está acá. ¿Quién está acá? Ese Messi. ¡Oh! Aguante el Mesías, loco. Sepan que este video va a estar saliendo el sábado en vez del viernes por justamente el partido de la Argentina. Si hay algún partido que se interpone con nuestro horario de video, lo tengo que cambiar al video. Necesariamente es una cuestión patriótica, amigos, así que sepan entender por qué este video en vez de salir el viernes sale el sábado. Y ahora el momento más esperado para los que viajamos en motorhome, que podemos conseguir cositas acá para el motorhome y eso me parece una locura. Por ejemplo, las luces solares, que son luces LED. La grande, $42, casi $43. La luz solar grande LED, que es esta, la de la derecha, que tiene 6 lucecitas, está ahora 32.900 pesos, unos 33, $32. Escuchen esto, amigos, la misma luz LED solar en el 2024 estaba $43. Bajó muchísimo de precio. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo para nosotros los rodanteros! Este es uno de los precios que yo más quería comparar. El del baño químico, el del poti. $80 el poti. El baño químico, el poti, está 66.000 pesos chilenos a razón de $66, amigos. Yo no lo puedo creer. No me esperaba encontrar ese precio en el poti. ¡Qué locura, eh! Bajó el poti, amigos. Pueden venir a comprarse uno nuevo si es que lo necesitan. Nah, miren lo que compramos. Esas dos sillas nos salieron 14.000 pesos. Las dos sillitas nos salieron $14. Yo no lo puedo creer. No la podía armar, Juan. No te puedo creer. Me encantaron. El tamaño ideal para el motorhome. Hasta ahora la cosa viene bastante pareja, ¿eh? Algunos productos bajaron el precio, otros productos subieron el precio, pero atención, amigos, porque todavía falta lo que todos quieren ver, el precio que todos quieren saber. La docena de medias, 12 medias, 12 pares de medias entre 4.000 y 5.000 pesos chilenos, o sea, 4 o 5 dólares. $3, 12 de estos soquetes, o $3.50, 12 de estos de estas medias largas. Este precio particularmente está igual que cuando vinimos en el 2024. Ahora sí, amigos, el precio que todos están esperando saber. Vamos a ver los precios de los celulares y vamos a ver si podemos comparar un poquito con los precios que viene el 2024. El iPhone
14 está a 490.000 pesos chilenos, 490 dólares, y nosotros el mismo, el 14, lo vimos a 1.339 dólares. Esto obviamente en el 2024 y teniendo en cuenta que es un teléfono y los precios de los teléfonos van bajando a medida que se van fabricando teléfonos nuevos, ¿no? Ahora ya está el iPhone 17 y estamos hablando del 14 en este caso. iPhone 15 Pro Max, 1.469 dólares. Estamos 1.469.000 pesos chilenos. En el 2024 vimos al iPhone 15 Pro Max a 1.500 dólares aproximadamente, y ahora ya está el 17 Pro Max y en este momento está a 1.270 dólares. Me parece re buen precio. La verdad que el precio de los celulares me sorprendió porque si comparamos el iPhone de aquella época con el iPhone nuevo de ahora, está muchísimo más económico el precio en porcentaje. La verdad me sorprendió ese precio, no me lo esperaba, pensé que iba a estar mucho más caro. Acá con todos los bártulos encima. Claro, sí, pues no podía ser que esté tan peludo, parezco el hombre lobo, era porque se me había roto la máquina de cortar pelo. Es cierto, se le rompió la máquina y conseguimos una, ¿cuánto? 25 lucas, pero pro. Buscamos precio, valía de 30 a 35, la conseguimos 25. 25 dólares, pero esta es con cable USB, sí. Y tiene 3 horas de carga y tiene como 8 de los cositos para las medidas diferentes. Sí, tiene para la cara, para las bolas, para el culo y para el pelo, la espalda, para todo. Ay, Dios mío. Estos son los precios de los scooters, entre 350 dólares, 360 dólares y 450 dólares. Me encanta la idea, me subo al scooter y no me para nadie. Tengan en cuenta que nosotros como viajeros podemos comprar con la franquicia viajera hasta 1.857 dólares libres de impuestos. A pesar de que pasaron más de 2 años de que vinimos a la Sofri y de que todos los chilenos con los que estuve hablando cuando llegamos me dijeron que estaba todo mucho más caro, a pesar de todo eso, para mí todavía los precios de la Sofri sorprenden. De los precios que comparamos, algunos subieron, algunos se mantuvieron igual y otros hasta bajaron, siendo que ya estaban baratos en el 2024. Pero lo que más me llamó la atención son estas 2 sillas de camping reforzadas que compramos por 14 dólares las 2 sillas. También lo que compró Juan, la cortadora de pelo profesional, inalámbrica, que se carga por USB y salió unos 25 dólares nada más. Y ni hablar de las llantas, de las ruedas en realidad, porque nosotros le decimos cubiertas, las cubiertas para la merche que nosotros en Colombia las compramos por 100 dólares y acá salían mucho menos de la mitad. Incluso averiguamos el precio de unas de mejor calidad que las que les pusimos nosotros, o sea, mejor aún que las nuestras, que estaban menos de 50 dólares. O sea, siendo mejores que las que compramos nosotros, igualmente salían menos de la mitad, amigos. Esos precios a mí me parecen imposibles realmente. Pero ahora quiero que ustedes me digan, que ustedes comenten, que opinen, que dejen sus mensajitos abajo de este video. Sepan que obviamente si están suscriptos a Rodando hacia la Libertad van a participar del Flor de Saludo. Así podemos ver todos qué es lo que ustedes opinan y qué les parece en comparación a los productos de su propio país. ¿Les parece que es extremadamente barato? ¿Les parece que es más caro? Bueno, pónganme desde qué país están viendo este video y qué les parecieron estos precios que para mí, como les digo, siguen siendo imposibles. Por lo menos imposibles de superar, porque más económico que esto difícilmente se encuentra en algún lugar. Y atención amigos, porque si les sorprendieron estos precios, no se pierdan el próximo video en donde vamos a ir en búsqueda de un lugar que nos han dicho que es aún
más barato que la Sofri. Y con la imagen de este atardecer del Pacífico chileno le voy a mandar un flor de saludo a Irene Demkowicz. Gracias, Irene, por mirar los videos, ni bien se publican, por hacerle clic, ni bien se publican, y mirarte todo el video, y además también dejar mensajito, ni bien se publicó el video, que como siempre les digo, eso ayuda y mucho. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video, por hacerle clic, ni bien se publica el video, por mirar las publicidades que pone YouTube, por lo menos unos 30 segundos, por compartirlos, dejarles sus likes. Gracias, gracias, gracias por su buena onda. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Rodando hacia la libertad.